Si el día de mañana se pudiera realizar este proyecto de ley, ¿ustedes harían que los transgénicos tengan ya el ingreso al país o seguiría tal y como está, prohibiéndoles el acceso? La ley está prohibiendo hasta el 2035. Los agricultores merecen su reconocimiento y sobre todo el apoyo del país. Y muy aparte también estos transgénicos traen lo que es la contaminación genética. Al utilizar maquinarias para modificar el producto, hay una contaminación, ¿no? Y además, sobre esto que mencionas, Dante, sí tiene consecuencias graves como el de la contaminación genética, la salud humana también, porque varios dicen que solamente pueden producir alergias, ¿no? Es lo que sale y lo que se encuentra en las investigaciones que sí son publicadas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Punto de Equilibrio, este podcast donde tocamos temas controversiales y también de interés de nuestra sociedad. En estos momentos tengo a mi diestra y siniestra a Melody Astri Machuca y a Estefano Ramírez, quienes nos van a compartir un poco sobre los transgénicos, este tema que nos envuelve y también queremos saber mucho más de ello y qué posibles riesgos, qué está bien y qué está mal de estos transgénicos en que entren al mercado peruano, ya que hay una ley que prohíbe aún que estos transgénicos puedan ingresar al país. Hola Melody, ¿qué nos puedes decir de este interesante tema? Sí, buenas tardes Dante, buenas tardes Tefo, buenas tardes gente de Punto de Equilibrio. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante de que es necesario hablar porque en la búsqueda de una seguridad alimentaria y la productividad ha surgido dos temas sumamente importantes, el cual es las OGM, que son los organismos modificados genéticamente, y también con la controversia del versus de los productos naturales que nuestro país actualmente produce. Bueno, en este controversia se encuentran las OGM y surge la pregunta de cuál es la mejor elección para nuestro bienestar y también del medio ambiente, porque las OGM traen consecuencias también a la productividad de la diversidad natural de nuestro país. Las OGM se refieren a cualquier organismo cuyo material ha sido genéticamente modificado o alterado mediante técnicas de ingeniería genética. Esto quiere decir que permiten la transferencia de genes que actualmente o que en la vida te puedes imaginar que se pueden unir, ¿no? Y lo cual da resultado a la creación de características en los organismos que en parte tiene productividad y algo mejor, pero existen contras y investigaciones, no son muy publicadas, pero sí existen y se suprimen con la intención de que esto no se haga mucho más relevante a una gran información, ¿no? Y bueno, los productos naturales que nosotros conocemos son aquellos que se obtienen directamente de fuentes naturales como las plantas, los vegetales, y se puede también de estos agarrar productos como cosméticos naturales que actualmente en la parte de la selva las mujeres lo utilizan porque ellas mismas lo crean y ellas mismas se lo ponen en la cara y todo lo demás, ¿no? Cremas, labiales, ¿no? Y todo esto también representa la autenticidad de nuestro país y sobre todo una buena salud. Y bueno, estas también pueden ser alimentos orgánicos, medicinas tradicionales a base de hierbas, cosméticos naturales, como ya mencioné, otros productos derivados de la naturaleza. Los organismos genéticamente modificados, hemos visto que en gran variedad nos llevan a muchos cambios en la vida. O sea, no solo digamos que siempre son malos, sino que de hecho en gran parte son buenos porque te ahorras un montón de dinero, digamos que ya no vencen tan rápido como vencen normalmente, ¿no? O sea, si bien es cierto, traen un beneficio, de alguna manera, más que todo en lo económico, que vivimos en una sociedad de consumismo, donde todos gastamos y esto nos conviene, porque digamos que compraríamos muchas más cosas para un plazo más largo de tiempo y vendría a beneficiarnos de alguna manera, pero no siempre se puede ver así. O sea, estamos en una sociedad, digamos que al menos el Perú, la mayoría de la sierra, y no es un secreto, que viven de ello, o sea, vive de exportar
estos alimentos, pues, digamos que la papa, el camote, el arroz, ellos mismos siembran toda la diversidad del Perú que existen, lo siembran, digamos que dentro de su cosecha y lo exportan para las provincias, ¿no? Hasta creo que parte del café se exporta a lo que es el extranjero. Entonces, si vivimos en una sociedad así y nosotros utilizamos los OGM, los organismos genéticamente modificados, estamos hablando que quitaríamos el trabajo de un montón de personas las cuales exportan esos productos y probablemente se vuelva una compañía, todo el monopolio sea de una sola compañía y que obviamente muchos que cosechan, mucha gente de la sierra y más que todo la gente que vive de esto pierda su trabajo y nos lleve a una pobreza sumamente peor, ¿no? Es importante este tema que tú lo estás mencionando, porque ahí es donde vamos. Si el día de mañana quisiéramos plantear este proyecto de ley, no solamente tendríamos que enfocarnos en la gente que consume esos productos, sino también en el agricultor, porque traería también consecuencias quizá a favor, otras en contra. Nuestra soberanía, nuestra tierra es muy fructífera, tenemos más de 40 variedades de papa. Entonces, al ingresar los transgénicos, por lo que voy entendiendo es que crearía que solamente existiera una sola variedad de papa, y quizás quitaría mucho de algunos agricultores que hacen de esto, ¿no? Viven de esto. Entonces, la pregunta sería, si el día de mañana se pudiera realizar este proyecto de ley, ¿ustedes harían que los transgénicos tengan ya el ingreso al país o seguiría tal y como está, prohibiéndoles el acceso? La ley está prohibiendo hasta el 2035. Los agricultores merecen su reconocimiento y sobre todo el apoyo del país. Y muy aparte también estos transgénicos traen lo que es la contaminación genética. Al utilizar maquinarias para modificar el producto, hay una contaminación, ¿no? Y además, sobre esto que mencionas, Dante, sí tiene consecuencias graves, como el de la contaminación genética, la salud humana también, porque varios dicen que solamente pueden producir alergias, ¿no? Es lo que sale y lo que se encuentra en las investigaciones que sí son publicadas. Pero hay varias investigaciones científicas basadas en la originalidad que no se toman en cuenta, que se suprimen o no son muy reconocidas y publicadas, como una que se fue publicada en 2012, el cual fue una republicación en 2014 porque las empresas económicas y con todo lo que tienen que ver con las empresas transnacionales suprimieron esta información diciendo que había una falta de pruebas, lo cual era erróneo. Esta publicación se publicó nuevamente en el 2014, pero en una journal un poco menos reconocida. Pero si ustedes investigan a profundidad la van a encontrar. Su nombre es Los efectos a largo plazo de los organismos genéticamente modificados. Esta investigación se realizó a base del que misma empresa Monsanto, que es una empresa que se dedica a todo lo que tiene que ver con las herbicidas y los productos genéticamente modificados, que querían probar que estos no tienen como un efecto negativo. A eso mismo iba a llegar con la siguiente pregunta. Ya habíamos hablado sobre el cliente, agricultor, consumidor, pero ahora ese es el tema que quería llegar a tocar y aterrizar. Mi pregunta es, ¿qué empresa está encargada o está viendo todo este tema de los transgénicos? Porque es obvio que esto está recién tocando, es un tema que recién se está tocando, no muchas personas saben de los transgénicos. Entonces, ¿quién es la empresa que está detrás de esto y de tratar de expandirlo alrededor del mundo? Bueno, la que estaba hasta el 2018 fue la de Monsanto, la cual tuvo varias denuncias y, como menciono, la investigación que se realizó, que se llama Los efectos a largo plazo de toxicidad de Roundup y del maíz genéticamente modificados para tolerar el Roundup. El Roundup, o también se le llama plaguicida, es una sustancia que está a base del maíz, ¿no? El Monsanto se cultiva maíz, pero modificada genéticamente, y esto dio como
como resultado, como 2 años de prueba con ratas de laboratorio, dio que tenían problemas, los animales mamíferos tenían problemas en los riñones y también presentaban de 2.5 a 5.5 veces más tumores que en esa población estudiada, ¿no? Este maíz genéticamente modificado fue por 2 años y presentaba, como digo, y en el hígado y también en la pituitaria que queda por aquí. Esto se publicó en el 2014. En los animales de las ratas hubo estos efectos que también son mamíferos como nosotros. En nosotros también se espera lo mismo, ¿no? Y esto da como resultado que tiene efectos negativos, solo que esta publicación no fue muy llegada a varias personas por el tema de que hay empresas o fuerzas poderosas que suprimen esta información, y es por eso hay que mucha desinformación sobre esta problemática. Vamos a ir ya aterrizando con algo que también muchos de ustedes están esperando, y es ¿qué tan buenos son para la salud los transgénicos? Muchos se deben de estar preguntando esto, y para ello Estefano Melody junto a su grupo de investigación han podido conversar con la estudiante de nutrición Fabiana Dávila, así que vamos a ver un poquito de esta entrevista que lo tenemos aquí en exclusiva para Punto de Equilibrio. Así que adelante con el video. Buenas noches, ¿qué tal? Soy estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética y Técnicas Alimentarias de la Universidad Le Cordon Bleu. Muchas gracias por la invitación. En relación a los productos genéticamente modificados, como dice el nombre, se sabe que no son naturales, ¿no? En relación a esto, ¿usted cree que estos corresponden a un riesgo para la población? Sí, cuando hablamos de alimentos genéticamente modificados, alimentos transgénicos o GMO, nos referimos a un cierto grupo de alimentos al cual se le ha añadido o se le ha quitado algún tipo de gen o varios genes de otro alimento. Entonces le estamos añadiendo algo que no es naturalmente de ellos, pero al hablar de riesgos para la población podríamos en realidad dividirnos en varios tipos de riesgo, como por ejemplo en salud, biodiversidad de las especies y tanto flora como fauna, y de los pequeños agricultores, ¿no? Y yo creo que más que todo el riesgo de los alimentos transgénicos sería hacia la biodiversidad y hacia los pequeños agricultores más que hacia la salud. En relación a la biodiversidad y los pequeños agricultores, ¿podrías expandirte un poquito más en el tema? Sí, claro. Los alimentos transgénicos, como ya dije, son aquellos alimentos a los que se le adiciona un gen. En países como Perú, como Chile, como Brasil, como Bolivia, que tenemos una gran biodiversidad de productos, diferentes tipos de alimentos. En realidad son países muy ricos en biodiversidad. El problema de los transgénicos viene en que hay grandes transnacionales detrás de su producción. En realidad, hacer un alimento transgénico no es fácil y tampoco es barato, es muy caro. Necesitas de laboratorios científicos, estudios. Incluso antes de introducirlo al mercado de un país, tienes que hacer grandes pagos, que estamos hablando de en verdad grandes pagos que solo pueden hacerlo transnacionales. Entonces, detrás de una semilla transgénica existe una gran empresa que se encarga de su diseño. Aparte de esto, al momento de introducirlo al mercado, tú le vendes tu semilla a un pequeño agricultor y él te tiene que pagar una patente, ya sea anual. Generalmente es anual, pero son grandes cantidades de dinero. La semilla está patentada por aquella empresa y si tú la distribuyes sin su permiso te van a cobrar una moratoria, pues es que te quedas sin absolutamente nada. Entonces ahí viene el problema de los transgénicos en los pequeños agricultores, que no tienen esa libertad. Aparte, hablando también de biodiversidad, por ejemplo en el Perú tenemos una gran biodiversidad de alimentos. Al traer una semilla transgénica de un alimento transgénico que puede ser interesante para diferentes personas, probablemente nos vamos a enfocar en solo ese alimento y vamos a olvidar el resto, porque su producción es muchísimo más fácil, porque los agricultores van a tener muchísimas más ganancias, ¿no? Van a retrasar, es decir, van a cortar el tiempo de producción, van a tener mayores ganancias y menores pérdidas, y se van a enfocar en solo ese alimento. Claro, entonces el uso de los transgénicos podrían involucrar primero a un incremento del valor de los productos y también la extinción de lo que conocemos como biodiversidad o productos naturales, ¿no?
parte de la cultura de nuestro Perú. Por otro lado, ¿cuál cree usted que es la principal causa de la implementación o el enfoque de estos productos en la actualidad, de querer implementar? Al igual que los riesgos, podría tener también varios factores que desencadenen su necesidad, porque más que todo es una necesidad. Y muchas de las empresas, en realidad, de esas empresas transnacionales, se enfocan hay una frase que ahorita no recuerdo, pero es algo contra el hambre mundial, ¿no? En realidad, el hacer una semilla transgénica trae muchos beneficios a nivel nutricional, pero va a depender mucho de cómo lo maneje la empresa. ¿Cuál es el gen que le va a inocular a la nueva semilla? Porque puede ser o para ganancia de la empresa o para el bien común de la población. Entonces, en el caso de las semillas transgénicas, los beneficios son muchísimos y las causas pues pueden venir, como ya dije, del hambre, ¿no? El hambre a nivel mundial. En realidad en el mundo hay muchísimos alimentos y no les llega a todas las personas. Hay muchísimos alimentos desperdiciados que al final terminan en la basura. Pero también para reducir costos más que todo. En realidad las empresas se enfocan en eso, en reducir sus propios costos, en reducir los costos de producción, producir más a un menor precio. Realmente interesante la opinión que nos ha dado la estudiante de nutrición Fabiana Dávila, y estamos llegando ya al final de este increíble podcast. Estefano, tus conclusiones sobre este interesante tema que muchas personas deberían de saber y tener conocimiento. Bueno, vuelvo a recalcar lo que antes ya dije, ya para concluir con ello, es que primero, que todos obviamente queremos tener un ahorrito de dinero, obviamente, ¿no? Y nos gustaría tener más alimentos y que duren mucho más tiempo, que es lo que prometen estos productos, ¿no? Pero si también pensemos en qué pasaría si nuestro trabajo se perdiera a costa de que venga y se beneficie una empresa mayor. O sea, nunca quisiéramos eso, es decir, es como que si mi trabajo lo haga una máquina. O sea, esto es prácticamente lo que está jurando, ¿no? Los productos, los organismos genéticamente modificados. Entonces, nadie quisiera que mi trabajo me lo robe una máquina. Entonces, lo mismo para nuestros hermanos agricultores, como los mencionaste. Nadie quisiera que su trabajo de ellos sea, digamos que reemplazado por una máquina. Melody. Bueno, también en parte nuestra diversidad natural, porque nuestro país se caracteriza por eso, por la fauna y la flora, y los organismos genéticamente modificados también dan en contraparte a los vegetales y a nuestros animales, ¿no? Y esto trae consecuencias graves para la salud. Si bien, como mencioné, no es como un tema muy público y que no se toma mucho, es porque las personas necesitan información sobre esto para que ellas mismas tomen la decisión de cuál de estos alimentos es mejor para su salud. Y de esto, ya a base de la información establecida, ellas decidan por sí mismas, ¿no? Pero en el caso de nuestro país, ahorita no está establecido de que entre estos organismos por una ley que fue establecida hasta el 2035. Así que lo mejor que podemos decirle a ustedes, personas que nos miran del canal de Punto de Equilibrio, es que se informen sobre estos temas, investiguen a profundidad y sobre todo cuiden su salud, porque eso es muy importante para ustedes, porque esto puede traer consecuencias también graves como cáncer, ¿no? Como mencioné, tiene consecuencias en los riñones por una investigación que se realizó, también a lo que es la pituitaria, y sobre todo esto trae problemas a mayores, ¿no? Hay más investigaciones sobre esto, pero no son muy públicas. Muchas gracias por tu opinión, Melody. Igualmente, Tefo, ha sido increíble este tema, que obviamente va a tener mucho más a fondo que desarrollarse, y a través de los años también va a ir enriqueciendo. Y bueno, queríamos decirle a todos ustedes que sigan nuestra página, que se suscriban al canal, que puedan reaccionar, compartan este video para así poder hacer que nuestro canal siga creciendo y este grupo de investigación siga desarrollando semana a semana distintos temas. Para la siguiente edición vamos a tener una importante investigación, como este escándalo de corrupción que se ha dado con el exalcalde del Callao, Pedro López, y el Teatro Municipal del Callao. Así que esto y más lo vas a poder disfrutar aquí en Punto de Equilibrio. Muchas gracias, Tefo, de verdad increíble entrevista. Gracias. Ya nos estamos viendo en una siguiente oportunidad para seguir.